pero bueno, estamos aquí con nuestro invitado el día de hoy aquí en cabina. Bienvenido, gracias por estar aquí acompañándonos, sobre todo para analizar esta ley de innovación que está trayendo también un poco de incertidumbre, sobre todo a la ciudadanía, porque se hablan de ciertos vacíos o ciertos temores que puedan existir. Recuerdo uno, por ejemplo, en el caso de las operadoras telefónicas. ¿Será que nos están espiando? Más adelante también se hablaba acerca de esta un poco temor, porque ahora quienes van a estar en el tema de inteligencia quizás puedan utilizar el registro civil. El tema de la responsabilidad penal, porque a los menores y adolescentes. Sí. Y para eso tenemos aquí al abogado León Roldós y Casa. Él es especialista en Derecho Mercantil y Económico. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Gracias también a las personas que nos escuchan, que nos ven por los diferentes medios a los cuales se transmite la radio. Muy bien, hemos visto justamente al inicio de esta entrevista que esta ley empieza con el nombre Ley Orgánica de Innovación y Fortalecimiento de la Gestión Pública. Sin embargo, luego del 12 de junio se cambió el nombre y ahora tomará el nombre de la Ley Orgánica de Integridad Pública. Justamente esto fue en esta última semana. ¿Por qué el cambio y qué es lo que contiene esta ley? Justamente este proyecto empezó siendo una ley de innovación, digamos, como se quería decir, netamente para asuntos de la función pública como tal. Se reformaban únicamente la ley del CERCOP, la ley del Sistema Nacional de Contratación Pública, y se reformaba también la ley del Servicio Público, la LOCEP. Okay. Sin embargo, en la última, digamos, tras el primer debate, mejor dicho, la primera ronda de aportaciones que se dio en la comisión respectiva en la Asamblea, se han añadido muchos más temas. Cabe decir que se ha vuelto básicamente una ley politemática, en el que se han incluido reformas al COIP, reformas al Código Monetario y Financiero, reformas a la Ley de Inteligencia. En general se han tocado muchos temas que al fin y al cabo tienen que ver sí un poco con asuntos de derecho público. Por esto es que yo entiendo el cambio de nombre a la integridad. Ahora bien, resulta igual curioso, cuanto menos, que se busque hacer una ley que regule, entre comillas, la integridad pública. Al fin y al cabo, lo que debe darse por descontado siempre en cualquier tipo de función pública y hasta privada. Así es, vemos que el proyecto de ley inicia como un proyecto de economía urgente, sin embargo, en el cambio ha incluido otras materias, como lo ha mencionado nuestro invitado, polimaterias, ese es el nombre. Politemática. Politemática, exactamente. ¿Es correcto el procedimiento o no necesariamente? Si bien ya desde el principio existían ciertas reservas respecto justamente a que no precisamente se trataba de un tema en materia de economía y finanzas, sino que se hablaba de temas de contratación pública y de servicio público, pero podía verse una correlación en materia económica, es verdad. Sin embargo, ahora que se han incluido todos estos temas, ya la ley cada vez más pierde este enfoque. Es el trámite que se le está dando definitivamente, y es algo que no es la primera vez que pasa, que ya ha sido costumbre de el último periodo legislativo y de incluir este tipo de leyes donde se ven muchos temas y para tratarlas expeditamente se califican de materia económica urgente. ¿Y crees que este tratamiento es el adecuado o deberían de respetar la unidad de materia? Yo personalmente considero que se debería respetar la unidad de materia, toda vez que son demasiados temas y se necesita mucha especialidad en ciertos temas. Por ejemplo, en el tema contratación pública, que digamos es lo más extenso en el proyecto de ley, sí se necesita una asesoría importante de los legisladores por parte de personas, incluso de organismos internacionales, de personas que sean especialistas en compras públicas. Hay gente que pueda dar un aporte que vaya mucho más allá simplemente del contenido del texto y que vaya hacia una aplicación efectiva y verdadera. Ok, y por ejemplo, ahora hablemos del tema que creo que nos tiene a todos preocupados, a otros en cambio les da un poquito más de tranquilidad, y es la responsabilidad penal en menores y adolescentes. ¿Qué tiene que ver esto con la contratación pública? En sí no tiene ningún tipo de relación, más allá del hecho de que al fin y al cabo terminan siendo los, vamos a decir, últimos culpables siempre similares, que ya sabemos el contexto de país,
contexto de los GDO, el tema de estos grupos delincuenciales, que al fin y al cabo son los que terminan cometiendo un sinnúmero de delitos. Claro, porque como la justificación o la narrativa que nos dice tanto el Ejecutivo como la Asamblea Nacional es: aquí estamos haciendo gestiones para combatir las economías criminales. Entonces, bajo ese argumento sí se está aprobando ciertas reformas al Código Orgánico Integral Penal, que tal vez estamos cuestionando la unidad de materia, pero ¿crees que es necesaria la responsabilidad penal de menores? Yo creo que es necesario hacer algo al respecto. Creo que efectivamente se han estado utilizando el reclutamiento de menores de edad por parte de los GDO como una oportunidad para cometer delitos, para formar a delincuentes básicamente, que es algo que en ningún caso debería pasar, es algo completamente condenable y deleznable. Sin embargo, no te podría decir concretamente que este sea la vía idónea para resolver el problema, toda vez que al fin y al cabo son menores de edad, que siempre se han considerado inimputables. Claro que sí. Y Dianita, no sé si tengas alguna inquietud, alguna pregunta para no quitarte el micrófono, que estoy yo. Nada, estaba hablando, no lo quería interrumpir. No, sobre este tema especialmente en cuanto hablamos de innovación y fortalecimiento de la gestión pública, hay algo que la ciudadanía siempre se cuestiona: ¿por qué deben existir estas leyes? Es decir, que antes no se lo estaba haciendo correctamente, no había algo normativo que pueda respaldarlo. Es un principio que en la administración pública siempre ha existido con las leyes previas, ha existido con el Código Orgánico Administrativo, ha existido en diferentes leyes, que son principios de eficiencia, eficacia, de buena fe, honestidad, probidad, etcétera. Son que, de nuevo, deberían darse por descontados. No es que una ley debería inaugurarlos, por no decirlo de otra manera, pero simplemente es el hecho de que la administración pública como tal debería tener esos valores desde su origen, desde su génesis, para poder tener una marcha correcta hacia adelante. Y de ahí lo que se busca hacer, o al menos se buscaba hacer en el primer proyecto, era un poco simplificar los procesos, al menos en contratación pública, y un poco también buscar en la LOCEP, en el ámbito del servicio público, que se repartan o que los puestos, los cargos, etcétera, sean otorgados de forma técnica, de forma meritocrática. Es decir, etcétera. Que sí ha sido necesario como una especie de actualización, por así decirlo también. Es necesario, considerando que en muchos ámbitos, en muchos estándares internacionales en materia anticorrupción, en materia de compras públicas, Ecuador sí se ha quedado un poco, entonces es necesario ponernos en el contexto del resto de países, sobre todo ahora considerando que Ecuador está logrando acuerdos comerciales internacionales muy importantes. Porque de hecho en el año 2020 se hizo muy, muy común el sobreprecio en los insumos médicos, ¿no? Y a partir de ahí empezaron este clamor social sobre penalizar ciertas conductas, penalizar incluso las compras públicas dentro de las declaraciones de emergencia, ¿no? Pero nunca, y eso es algo que a mí me llamaba la atención, nunca se hablaba de modernizar el sistema de contratación pública. ¿Qué connotaciones o qué implicaciones tiene este nuevo sistema de contratación pública con el que teníamos antes? A ver, primero dejando claro que el sistema de contratación pública, hasta para abogados en general, siempre fue muy complejo. Era un sistema con muchos procesos, con muchas variables, tenían etapas que a veces no se consideraban específicamente necesarias para la contratación, y eso es un poco lo que se busca lograr con este proyecto de ley. Es que en los procesos de contratación pública se simplifiquen mucho más, ya no tener un número elevado, sino que tener un proceso madre y después que se vayan desagregando el resto en diferentes casos. Es lo que se busca hacer ahora, que por ejemplo las compras por catálogo electrónico sea el principal proceso, y si es que es un bien no catalogado, ahí se vaya otro proceso, y así sucesivamente. Y el tema, por ejemplo, ¿existe alguna sanción administrativa en el caso de los sobreprecios, o cómo se podría controlar esto? Porque esto es algo que ha pasado, y yo lo he dicho ya en varios programas. De hecho, los fondos públicos se han convertido en parte del blanco de estas grandes bandas criminales, pues, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos contrarrestar estos sobreprecios o esta
digamos, este apalancamiento de los contratos públicos a personas que no necesariamente están dedicadas a la contratación pública, sino que tienen que buscar un rédito a partir de los fondos. Correcto. En el caso de sobreprecios, por ejemplo, que justamente es lo que ha venido sonando bastante en los últimos 5 años, sí existen ciertas medidas que se toman, se aumentan ciertas facultades del CERCOP, se vuelven más estrictas, sobre todo, por ejemplo, en el tema de la solicitud de información, que ahora el CERCOP tiene la facultad de pedir información a cualquier entidad pública o privada, en el término de 3 días debe ser contestada y debe ser completa, veraz, etcétera. Es decir, se está aumentando un poco la facultad de control del CERCOP, sin olvidar que aparte el control del buen uso de los recursos públicos lo realiza la Contraloría General del Estado, en cuya ley también se realizan ciertas reformas en este sentido, se mejora el control. O sea, igual, ¿crees tú que para poder contrarrestar el tema de la contratación pública, que tal vez está desnaturalizando, ¿no? Sería necesario la colaboración interinstitucional de la Contraloría, de la Procuraduría, ¿por qué no?, de la Superintendencia de Control de Mercados, por ejemplo, y de otros entes? Sí, totalmente. Yo considero que esto debe ser una labor multiinstitucional, justamente que intervenga la Fiscalía General del Estado, la Contraloría, las diferentes superintendencias de compañías, superintendencia de bancos, recordar que todo igual el dinero se mueve en el sistema financiero, buscar un poco que la Super de Control de Poder de Mercado también intervenga, recordar que hasta la Defensoría del Pueblo tiene las facultades para, en este caso, hacer valer los derechos de los ciudadanos. Claro. Pero ahora bien, es importante que se tenga siempre la idea clara de que sí, estas son infracciones que al fin y al cabo terminan siendo de carácter administrativo y hasta penal, pero lo que no se puede hacer en ningún caso es quedarse simplemente con el funcionario o la persona que daba la cara a decir esto, porque los delitos en contratación pública muchas veces vienen desde grupos grandes de poder. Exactamente. De hecho, creo que una de las últimas reformas del Código Orgánico Integral Penal, a propósito de esta nueva forma de delinquir, fue también incluir también a los proveedores del Estado como sujetos activos del delito de peculado, delito o delitos conexos a estos. Así ¿no? es, sujetos a control de la Contraloría General del Estado y a pedidos de información. Así es, pero hemos visto que a partir de estas reformas penales no es que ha habido un un número de disminución en cuanto a las contrataciones públicas de malversadas, por así decirlo, pues no. Hemos visto incluso que básicamente se ha normalizado este ¿Crees que el tema de la modernización de la contratación pública sí puede neutralizar esta nueva forma de delinquir? Sí, considero que es muy importante, sobre todo porque también se busca brindar nuevas herramientas tecnológicas al CERCOP para ejercer el control. En una parte de la ley se habla de que se buscan tener herramientas basadas en datos, en comportamiento predictivo, etcétera, justamente para lograr un mejor control sobre los procesos. ¿Es posible hacer eso? ¿Es posible como que tener un comportamiento predictivo? Es posible. Hoy en día existen las herramientas tecnológicas a través de blockchain, de incluso inteligencia artificial, de diferentes medios. Ahora, una cosa es que estén normadas por ley, otra cosa es la ejecución y cómo se realicen ya en la práctica. ¿Y qué se debería seguir mejorando, seguir delineando en cuanto a, por ejemplo, cuando ya surge el reglamento de la ley, para que pueda ser incluso más perfectible y también pueda ser obviamente mejor utilizada? Bueno, que delinear hay bastante por el simple hecho de que por sí hoy en día el sistema es tan complejo, tiene tantas ramas, que es muy necesario hacer una reforma integral, no solo del reglamento de la ley, sino también de, por ejemplo, en el caso de contratación pública, de todas las resoluciones y normas que tiene el CERCOP para el sistema de contratación pública. Entonces eso de ahí va a haber que hacer un trabajo muy extenso. Creo que va a ser un trabajo también de larga duración. Justamente pensaba en eso, que no creo que suceda en unos pocos meses. Exactamente, pero va a ser muy necesario que se realice de esta forma para que así toda la normativa se adapte y no las personas que contraten con el Estado, entre otros, no tengan vacíos legales o no existan vacíos normativos que
den lugar a problemas o errores en concursos. ¿Conoces de alguna normativa en otros países que pueda servir de ejemplo para Ecuador, justamente para entender cómo funciona un ecosistema óptimo en cuanto a contratación pública? Sí, totalmente. Existen estándares a nivel internacional que se siguen para asuntos de contratación pública, que el Ecuador debería seguir, normas incluso seguimiento de normas por parte del Banco Mundial, de otras entidades a nivel internacional. En la Unión Europea existe un sistema de procurement muy avanzado, justamente incluso ya ellos se preocupan por otros asuntos, más allá del tema corrupción. El tema es que el control que se realice sea eficiente, considerando también que el Estado tiene recursos limitados. Correcto, y solamente para agregar un dato adicional y que está señalado también por un comunicado de la Asamblea, es que esta propuesta de ley es de carácter urgente, bueno, como ya lo conocimos, y está sustentada en datos contundentes, porque la contratación pública mueve alrededor de 8.000 millones de dólares al año, lo que representa el 6.5% del PIB. Por eso este gasto nos obliga a los ecuatorianos a buscar también un ahorro y ser eficientes. Así que es algo bastante importante y de alto impacto también en la economía, y por eso también la importancia de ir haciendo las cosas de forma eficiente. Queremos agradecerte por habernos acompañado aquí en este espacio de voces y opiniones. Obviamente es un tema que, como ya vimos, también hay cosas por afinar más adelante, que posiblemente pueda tomar también varios meses, así que sería también de nuestro agrado poder contar con tu presencia para seguir analizando estos temas. Muchas gracias a ustedes por la invitación y gracias a las personas que nos han escuchado. A ti, muchísimas gracias. Vamos a un corte y regresamos con el siguiente invitado.